tengan un buen camino, como el Rupú, como el Rakiswan, buenos pensamientos, Peumangen, que los buenos sueños acompañen a ustedes. Y que los buenos sueños nos acompañen, que los buenos sueños te acompañen, esos sueños que tienen que ver con lo que está por venir. Por más que lo que nos rodee sea difícil, a veces parece imposible de superar, bueno, tenemos la victoria asegurada. Seguramente no la vemos porque tenemos mucho por caminar, no la vemos por todo lo que se presenta, negativo, fuerte, poderoso, pero está, seguro, la victoria está con mucha fe, con mucha esperanza, que es esperar con confianza, que no es esperar quedándose quieto, sino con las manos llenas de acción por el otro, por la otra, por el otro. En cada uno de los territorios de la República Argentina vamos a estar siempre comunicándonos, alzando esas voces, visibilizando lo que pretenden invisibilizar. Y así empezamos. Ecológicamente en Radio Parque Vida, decíamos 27 de diciembre 2025. Falta muy poquito para que se termine un año muy movido. Mi nombre es Willy Cáceres y hasta las 9 de la noche vamos a estar juntos, juntas, juntes, aprendiendo. Me acompaña la productora Marcela Blanco. ¿Cómo estás, Marcela? Muy buenas tardes, muy bien, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. ¿Me están escuchando? ¿Sí, Lucas? Me mira Lucas, allá en la operación técnica está Lucas Payares, nos acompaña en la operación de video. Gaby Soria, ahí asoman los ojitos. ¿Cómo están, chicos? Bien, levantan los pulgares. Lucas. Recién ahora te estoy escuchando, no te estaba escuchando. Ahora ¿Se sí. me escuchó? ¿No se me escuchó? Ahora sí. Sí, bueno. ¿Repito todo de nuevo? No, No, bienvenido. mejor no, porque venías a un ritmo... Qué bueno. Sí, venía a mi ritmo, tranqui. Al ritmo tranqui. del 27 de diciembre. A un lindo ritmo. Bueno, decía que estaba Lucas, que estaba Gaby con nosotros en la operación de video y en la operación técnica y nos acompaña en la mesa esta Emil tarde. se fue en salida, artista, y es un placer para nosotros tenerte. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes a todos, a todes, y feliz de estar en el último programa para la reflexión de este últimos días del año y de toda la lucha, ¿no? De todo el territorio por la vida en la tierra. Sí, que se extiende, que el sábado pasado tuvimos el placer, el honor de tener a la profesora Vanina María Teglia, le mandamos un abrazo muy grande. Hoy estuvimos publicando justamente un short en el que ella hace promoción de su último libro, Utopías Coloniales, en 2 volúmenes, el 1 y el 2, que tiene que ver con esto del avasallamiento de las personas, el avasallamiento de las poblaciones desde la época de la conquista. Bueno, así la llamaron, y que fue esa llegada de los españoles a nuestro continente, a nuestro territorio, llamado posteriormente América. Y bien, y ella hablaba de todo eso. Y tuvimos el placer también, que lo trajo Vani, de contar con Edgar García Valencia. Él es un académico de la Universidad Veracruzana, en la que nos contaba, pero muchísimas cosas muy similares con las que vivimos en el territorio. Y justo en ese sábado hablamos con Carla Wichman de Tierra del Fuego. Y decíamos, Tierra del Fuego, México. ¡Wow! Una región sacudida, una región deseada por este mercantilismo, por este capitalismo, que lo único que pretende es extraer todo lo que hay, destruir y prometer. Y hay mucha gente que todavía sigue creyendo que esas promesas van a terminar en buen puerto. Y la verdad que es muy difícil a veces, pero tenemos que despertarnos, y me parece que llegó el momento de despertar. Publicaba hoy justamente de esta siesta que es muy cómoda y rancia, que no tiene ningún sentido, porque dejarnos llevar todo el tiempo por esas promesas de puestos de trabajo, de producción, de no sé qué, de aquello, mientras tanto escuchamos todo el tiempo lo opuesto en los territorios por la gente que los habita, que te dice, no, mirá, acá había economías regionales, acá había, teníamos esto, teníamos aquello, y todos esos puestos se pierden. Pasa el extractivismo,
pasan las promesas y lo que queda es un territorio pobre, como pasa en Catamarca, como pasa en Chaco, como pasó en La Rioja, como pasa en San Juan, como pasa en tantos lugares justamente de nuestro país. Y bueno, y hacíamos mención a esto, a Edgar García Valencia. En México no estaba muy lejos, sí en kilómetros, pero no muy lejos en situaciones que tienen que ver y que están súper vinculadas con el extractivismo. Y en Chile mismo, bueno, vos tenés mucha experiencia por haber visitado ese territorio. Sí, bueno, ahora vengo de Chile con una exposición que se llama Hanak Pachak, que es el reino de los cielos en lengua quechua, y inspirada en las ideas de Humberto Maturana, un biólogo que habla sobre la biología del amor, ¿no? Que él dice que en la creación hay amor. Entonces, bueno, recuperar esa memoria que tenían nuestros pueblos, como siempre los decimos, antes de la colonialidad, esta destrucción que hubo, ¿no?, de la cultura, de avasallar nuestra memoria, puntualmente viene para eso, para saquearnos y también saquear estos saberes de nuestros antepasados, ¿no?, que eran muy ricos en cuanto al cuidado de la tierra. Y bueno, tenemos esa memoria y yo creo que está viva la memoria. Entonces es momento de activarla, ¿no?, de poder mirar hacia atrás, construyendo ese futuro de esperanza, porque nuestro territorio, toda nuestra Sudamérica, nuestra América Latina es tan rico y yo creo que tenemos que despertarnos, como vos decías, para poder activar una lucha que tiene que ser una lucha cultural, para poder tener esa identidad que nos ha sido saqueada y recuperarla y poder desde ahí empezar a construir nuevas perspectivas. Sí, es muy importante el despertar, es muy importante el conocer, es muy importante el estudiar y conocer qué es lo que pasó en esos territorios donde nos prometen que si hacen tal o cual actividad va a haber muchísimo progreso, va a haber desarrollo, va a haber lluvia de inversiones. ¿Por qué digo estudiar? Porque yo el otro día lo escuchaba a Edgar de allá de México, a Vanina, y ambos en sus relatos decían esto que acabas de decir vos. Bueno, pero si antes se tenía una relación con la naturaleza de una manera y no iba mal, al contrario, iba muy bien y hubo un desarrollo, porque nosotros de Marcelo Romano, con quien hablamos últimamente muy seguido por esta situación que está aconteciendo allá en Mendoza, por la ley 7722, por esto del proyecto minero San Jorge, por haberse aprobado el proyecto minero San Jorge, y él nos decía, esto es un desierto. Y nosotros tenemos nuestros pueblos ancestrales que supieron encontrarle una vuelta tecnológica, podríamos decirlo, para abastecer de agua a una provincia que es prácticamente un desierto. Bueno, los huarpes tenían los saberes que los incas le habían dejado para hacer las acequias y Mendoza tiene un antecedente importantísimo, ¿no? Ya desde la cultura ancestral es ese cuidado por el agua, ¿no? Por preservar todas las vertientes de la cordillera naturales que tuve el privilegio de conocer, ¿no? Porque la verdad que Mendoza es una provincia que tendría que ser el ejemplo para todo el país, porque en esto de la lucha, ¿no?, contra la legislación, contra esas leyes escritas que viene a imponer un sistema, ¿no?, del capital contra los territorios, Mendoza nos da un ejemplo de que han salido todos a reclamar justicia, ¿no? Aunque bueno, toda la legislación votó a favor de las mineras, el pueblo estaba unido. Entonces tiene que ser como nuestra inspiración para el tiempo que viene, porque han llegado de todos los departamentos. Yo tuve el privilegio de poder estar y el día antes de la marcha me fui a Cacheuta a observar el río Mendoza,
antes de que vengan a destruirlo. Y bueno, y uno clama por justicia, ¿no? Porque la verdad que no se puede destruir un bien común, que es el agua, de esta forma. Todavía yo creo que falta ver cómo se va a desenlazar todo esto, porque el pueblo va a luchar. Yo no creo que, a pesar de que hayan aprobado las leyes, nos vamos a quedar sentados, ¿no? Sino que pienso que se va a confrontar una lucha y bueno, y vamos a estar en dos veredas diferentes. El que ama la tierra y la vida y el que la quiere destruir. Pero ahora ya es como que se va viendo más claro, ¿no? Quién es cada uno y cuál es la perspectiva de cada persona. Y también yo digo las lógicas que hace el dinero, ¿no? Porque realmente destruye todo y no es nada más que un pedazo de papel. Y la verdad que la vida es más valiosa. Entonces, ¿en dónde estamos poniendo esa fuerza, ¿no? O la ponemos en un pedazo de papel o la ponemos en luchar junto a nuestros hermanos para que las generaciones que vienen por detrás nuestro tengan esa agua pura, ese territorio limpio, que bueno, es la esperanza para que la vida continúe de otra forma, ¿no? Yo meditaba en este buen vivir de nuestros pueblos ancestrales. Es una expresión el buen vivir. El buen vivir es vivir en paz, es vivir en armonía con la tierra. Y nos han querido avasallar esa memoria. Pero bueno, está más viva que nunca. Así que yo creo que bueno, que hay que dar el combate con el cuerpo y resistir. El combate en paz y con una convicción plena. Y hablando de convicción, hablando de lucha, hablando de estar viajando a cada uno de los territorios, ahora vamos a hablar con Eva. Ella es de Colón, Entre Ríos, porque justamente se trata de instalar una empresa de combustibles llamada Hive Global del lado uruguayo, y pareciera que el gobierno uruguayo y la empresa ya han pactado de alguna manera la instalación, pero esto trae un montón de consecuencias de nuestro lado, también las va a traer del otro lado, pero mejor que nos siga contando Eva, porque hubieron novedades allá en Colón. Hola, ¿cómo estás, Eva? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo Bueno, bien por acá? muchísimas gracias por este tiempo que te tomaste para hablar con nosotros, muchísimas gracias por habernos esperado en línea. No, gracias a ustedes por siempre abrir el espacio ahí y seguir, bueno, este tema, ¿no? Así que agradecidos con ustedes. Bueno, contarles que el 18 de diciembre, como vos decías, el gobierno uruguayo y la empresa GIF Global han firmado un memorando de entendimiento donde la locación del proyecto sigue siendo la misma, los padrones 11.950 y 11.951, que significa que esta empresa se instalaría en el mismo lugar, a 3.500 metros de las costas colonenses. Y bueno, por ahí sí aclarar que a pesar de la firma de este convenio, no está todo definido en realidad. Nosotros sentimos como que, bueno, la firma de este convenio en esta fecha es una manera también de... Estoy escuchando mucho eco, ¿ustedes me escuchan bien? Nosotros te escuchamos bien, pero sí es cierto que está entrando como un eco, pero adelante, seguí con tu relato porque te escuchamos perfecto. Perdón. No, por favor. No, bueno, les decía que la realidad es que a pesar de la firma de este memorando de entendimiento, no significa que esté todo definido. La empresa aún así tiene que presentar el informe de impacto ambiental. Recordemos que este proyecto está catalogado en categoría C, que significa que va a tener efectos negativos, adversos sobre el ambiente. Así que bueno, entendemos que esto es un avance que la empresa y el gobierno hacen, pero no es la parte definitoria. La realidad también es que entendemos que al hacerlo en estas fechas, cuando hubo una reunión de cancilleres hace más o menos un mes, donde el gobierno uruguayo se comprometió a informarle a las autoridades argentinas cualquier adelanto, esto no fue informado, de un día para el otro nos enteramos. Entendemos que es una manera también de
apurar la cuestión de la falta de inversión. O sea, por los comentarios que estamos recibiendo del Paysandú, la empresa no tiene todos los fondos de inversión todavía a disposición, así que bueno, es una manera marketinera de decir que se sigue avanzando, más sabiendo que por ahí hay un montón de proyectos catalogados de hidrógeno verde que han sido suspendidos en el mundo. Así que bueno, sentimos eso, que es una manera de decir que la empresa tiene vía libre para instalarse. Otra de las cuestiones también es el hecho, ¿no?, de que están diciendo que es el proyecto que Uruguay va a recibir en su historia para generar menos de 300 puestos de trabajo fijos. Entonces decimos, o sea, nosotros de este lado, con mucha menos inversión sostenida en el tiempo, solamente con el turismo se generan puestos, ni hablar de los indirectos. Así que bueno, acá seguimos en la área de vecinos y vecinas frente al consulado uruguayo, donde se determinó, bueno, que la idea es hacer una caravana hacia el puente Artigas de nuevo en los próximos días, ya entrando al año 2026. Ayer en la asamblea estuvieron presentes compañeros de la mesa coordinadora de jubilados y pensionados de Plaza 25 de Mayo de Concordia, donde la mesa expresa su apoyo al trabajo que viene haciendo la Asamblea de Vecinas y Vecinos de Colón, y donde también nos informaron que se van a presentar una nota ante el Consejo Deliberante de Concordia para que el Consejo Deliberante de Concordia se expida el rechazo a la instalación de esta empresa sobre el río Uruguay. Entendemos que también el mismo compromiso tenemos que conseguir desde Gualeguaychú y desde las autoridades también de Concepción del Uruguay. De hecho, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú está en contacto con nosotros y ya han manifestado su apoyo. Así que el trabajo que se nos viene encima ahora es un poco eso, ¿no? Poder comunicarnos con autoridades municipales de otros departamentos de acá de la costa del Uruguay para que el rechazo a la instalación de esta empresa sea total de parte de todas las comunidades ribereñas. Bueno, Eva, vamos a seguir en contacto a ver cuáles fueron las respuestas de los responsables ante cada uno de los reclamos que ustedes están haciendo. Bueno, hablando de comunidades, recién hablábamos con Emilce Fuensalida, que es artista, que nos está visitando. Hablábamos de la comunidad de Mendoza, una comunidad unida por defender el agua, por defender el bien común, algo que no abunda en esa región. Ustedes también como comunidad están muy unidos en este momento, unides, por defender justamente economías regionales. O sea, es un buen síntoma ese que se vive ahí en Colón, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, personalmente para mí el pueblo de Mendoza es un ejemplo de lucha. Seguimos de cerca ahí cómo se viene manifestando y cómo se ha dado la historia. De hecho, yo les cuento que el documental que se había hecho, Historia del Agua, que cuenta la historia de la ley allá en el 2019, nosotros lo pasamos acá una vez como una manera de poder visibilizar la situación ante nuestra comunidad, que por ahí como que no lo tenía tan en cuenta, no era tan difundido. Así que bueno, ese documental con la historia de lo que pasó en Mendoza para nosotros fue un incentivo de que el pueblo puede cambiar la historia. Así que bueno, eso. Primero, Mendoza es un ejemplo de lucha y la realidad es que acá también, ¿no? Es la defensa del río Uruguay como sostén de nuestra vida, como sostén de nuestro desarrollo cultural, como sostén de nuestras economías regionales. El futuro, o sea, hay dos futuros posibles con la instalación de la empresa, sin la instalación de la empresa. Entendemos que esto también es todo una cuestión sistémica, ¿no? Que se relaciona no solamente con la utilización de un recurso compartido, de un bien natural como es el río Uruguay, sino también con todo un proceso de proyectos de papeleras, de deforestación de eucalipto, de toda una cadena productiva que no tiene en cuenta las comunidades, que no tiene en cuenta los territorios, que no tiene en cuenta las necesidades de los habitantes de la zona, sino que nos dejan como zona de sacrificio y son todo para exportar, para llevarse para afuera, para hacer la utilización
nuestros bienes naturales para la ganancia de algunos pocos. Así que bueno, les agradezco el espacio, les agradezco por seguir siempre ahí la temática y un abrazo a la compa de Mendoza. Estuvo contando ahí, es emocionante escuchar lo que pasa allá. Y vamos a vencer, porque ellos son pocos, nosotros somos más. Claro que sí. Muchísimas gracias, Eva. Te mandamos un abrazo grande para vos y para toda la gente de Colón, Entre Ríos. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo muy grande. Hablábamos recién con Eva desde Colón, Entre Ríos, por esta pretensión de la instalación de una empresa que tiene que ver con combustibles. Esto de prometer, bueno, vamos a hacer esa transición energética, vamos a producir hidrógeno verde. Y cuando empezás a investigar un poquitito, ya todo empieza a ser tan cuestionable, como que hay chimeneas, como que el humo puede llegar a contaminar, como que está el río, como decía recién Eva, un río en común. Y alguien toma una decisión de instalarlo enfrente de una comunidad. Y aparte que tampoco toda la comunidad de Uruguay está de acuerdo con la instalación yo decía Hive, ella me dijo HIF, vamos a decir HIF Global, bueno, que tiene un montón de antecedentes también no muy buenos en Chile, en diferentes lugares del mundo. Estamos en Ecológicamente en Radio Parque Vida FM 105.9. Al regresar vamos a presentar a otro de los invitados que es un placer para nosotros tener acá en la mesa, justamente de algún lugar de Nueva Pompeya. Este es el tema del verano, el que vas a cantar en la plaza, en la playa y en el barrio. No toquen el mar, sería un castigo. No traigan los barcos donde jugamos, que el sol y las olas son nuestros amigos. Queremos verano, no pudo derramado. Hacemos castillos con las manos, no con tubos ni con cañón. Gritemos fuerte, todo el pueblo, defendamos nuestro mar azul sin miedo. Si el mar respira, respira el mundo entero. Golfo azul para siempre, ese es nuestro derecho. Este es el tema del verano, el que vas a cantar en la plaza, en la playa y en el barrio. No toquen el mar, sería un castigo. No traigan los barcos donde jugamos, que el sol y las olas son nuestros amigos. Queremos verano, no pudo derramado. Hacemos castillos con las manos, no con tubos ni con cañón. Gritemos fuerte, todo el pueblo, defendamos nuestro mar azul sin miedo. Si el mar respira, respira el mundo entero. Golfo azul para siempre, ese es nuestro derecho. En Radio Parque Vida en FM 105.9. Recordá que te podés comunicar con nosotros al 11 40 79 2402. 11 40 79 2402. Nuestro contestador es el 49 12 105 9. 49 12 105 9. Y me río un poquito porque Milce está tratando de ver si sale bien en cámara. Sí, muy bien, Milce, salís muy bien. Estás acompañada ahora por otro integrante de la mesa en el día de la fecha, Mariano Sánchez Toranzo, de la campaña plurinacional de agua. Bueno. Una síntesis, bien ahí. Nosotros la llamamos, porque fue una discusión colectiva, la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida.
y algunos le suman para todas las vidas, porque la vida en general, pero a veces hay que remarcar que hay más vida que la humana, ¿no? Es muy loco eso. Entonces, muchos le llamamos también para todas las vidas. Así que sí, desde ahí. Ahora, en estos tiempos, ¿qué tema? Porque así como vos decías, algunas le sumaron para todas las vidas, otras del otro lado, suman cada vez más cosas en contra de todas las vidas. Exactamente, estamos tan alienadas y alienados como pueblo que hoy hay intereses transnacionales, foráneos también, de aquí nomás también, que van en eso, en contra de la vida en su conjunto, para saciar una carrera que no termina nunca, porque la competencia y más sin códigos como prima en muchas de estas cuestiones, sin tener ningún tipo de empatía con lo que generan en los territorios y a los pueblos que habitan y de los territorios, ¿no? Vienen a llevarse todo, a destruir. Economía en clave, lo aprendí en la universidad, ¿no? Llegan, entran, explotan, destruyen, saquean, y cuando terminan de hacer su tarea se van a otro lugar del mundo a hacer exactamente lo mismo y dejan los territorios destruidos, las sociedades fragmentadas, rotas y en muchos casos oprimidas, ¿no? Porque la empresa pasa a ser la dueña de la vida y de los destinos del territorio. Y sabemos que estos emprendimientos aparte no generan ningún tipo de riqueza en los pueblos. Andalgalá, la lumbrera en Catamarca demuestra que después de más de 25 años de explotación minera y de llevarse todo, Catamarca sigue siendo una de las provincias más pobres de nuestro país. Entonces es mentira, y es mentira también, y yo lo digo, ya lo dije en este programa también, pero lo reitero, que genera trabajo genuino, porque en una primera instancia cuando se instalan capaz generan trabajo en los pueblos, pero después empiezan a tomar gente de muy lejos, porque es una actividad muy peligrosa, genera muerte, y entonces es mala prensa que se muera gente de la zona. Entonces toman gente de otros países, entonces no terminan ni resolviendo ese problema. Así que estamos alienados, y lo que nos vuelve y lo que nos centra de vuelta y lo que nos encuentra como pueblos son las cosas esenciales en este momento: el agua, la vida, la montaña, la vida en todo sentido. Y así vemos, como hablaban de Mendoza, ¿no? Que es una sociedad, como todas las sociedades de nuestro país, complicada, pero a la vez hay un para qué superador que las encuentra y que los une para pelearla, ¿no? Andalgalá, Famatina, bueno, podemos hablar de un montón de pueblos que encontraron un para qué superador, y eso elevó el nivel de conciencia de esos pueblos que vivían con todas las grietas y todas las competencias y las divisiones de clase y que se encontraron y se encuentran por un para qué superador, ¿no? Creemos que por ahí viene la salida, ¿no? Ir a lo esencial, al buen vivir, al entender que hay que discutir un paradigma, que de pronto la vida pasó, el interés de la comunidad pasó del ser el buen vivir y de la política al servicio de ese buen vivir o del bienestar general, decíamos, del bienestar general, a ser la política y el Estado que supimos construir un generador de negocios para los que vienen a quedarse con todo y a no dejar nada y a destruir todo. Entonces me parece que hay que ir a lo esencial, ¿no? Y ese es el tema en cuestión. Por eso el agua, yo no soy ni ninguno de los que somos parte de la campaña del agua, somos especialistas en agua en particular, sino que entendimos que el agua era lo que nos juntaba, nuestras luchas y nuestras esperanzas, y que el agua no tiene fronteras, y que por eso no puede Uruguay hacer lo que quiera con el río Uruguay enfrente de otro territorio. Tiene que ser responsable y hacerse cargo de lo que puede generar. Entonces no, la gente de Colón, la gente de Entre Ríos tiene
que tener ese protagonismo y esa participación que nosotros planteamos en nuestra ley que construimos, que es vinculante. Nosotros creemos que la salida hoy pasa por democracia, por más y mejor democracia, por la democracia genera sujetos de derecho, que entienden que pueden participar en la decisión de su destino, ¿no? Y el destino de los territorios que habitamos. Entonces, por eso planteamos que cualquier salida tiene que ser con más y mejor democracia, no con esta democracia delegativa, representativa, que ya vimos que no responde a los intereses de los pueblos ni de los territorios. Así que tenemos que generar otra, pero democracia, porque los que tuvimos la desgracia de vivir en dictadura entendemos que no, que la democracia sí, pero una democracia participativa, directa, donde podamos discutir temas y no personas. Porque cuando uno vota personas, vota las luces y las sombras de esa persona y queda atado a lo que esa persona se le cante, perdón el término, pero entonces discutamos temas, como en Uruguay, no hay que ir muy lejos. En Uruguay los temas importantes, uno junta firmas, se propone una consulta popular y cuando se vota al presidente o a los diputados, se vota también si se privatiza algo, si se hace... ¿Nos podemos equivocar colectivamente? Sí, claro, pero la vamos a tener que discutir. Y si se plebiscita vinculantemente, todos vamos a tener que saber de qué se trata. Entonces tendremos lugar para poder plantear otras posturas. Hoy los pueblos no son consultados y las supuestas consultas que se hacen, que son las audiencias públicas que generan las empresas o los gobiernos en nombre de las empresas, no son vinculantes. Pasó en Mar del Plata, ¿no? El 90 y pico % de la gente que se presentó en la audiencia pública estuvo en contra y se avanzó igual con las petroleras. Por suerte no encontraron lo que buscaban en ese momento. Pero bueno, eso. Necesitamos que los pueblos volvamos a ser protagonistas de nuestro destino y para eso necesitamos profundizar nuestra democracia. Hablando de protagonismo, hablando de pueblos, me avisan ya que tenemos en comunicación a Noelia Silvia. Ella es activista socioambiental y comunicadora social de Rawson. Vamos a... Tal cual, sí. Bueno, recién escuchaba al compañero que hablaba antes respecto de esto, ¿no? De involucrarnos en la lucha, de involucrarnos en la democracia, en las decisiones y demás. Acá venimos con una trayectoria histórica ya de lucha, organización, de presentar proyectos y demás. Pero bueno, en los últimos años se ha ido profundizando también el autoritarismo y venimos ya entendiendo que estas personas que están en el poder en este momento vienen como a continuar o profundizar un laburo que se venía haciendo en los gobiernos anteriores, pero con una impunidad tremenda, con intromisión de poderes. Entonces, bueno, las consecuencias son estas, ¿no? Terminar con procesos judiciales. Se escucha muchísimo ruido. No sé si ustedes me escuchan bien. Nosotros a vos te escuchamos muy nítido, solamente tu voz. Bien. Bueno, y terminamos con un proceso donde empezaron con 24 vecinos denunciados por lo que fue la revuelta del Chubutazo, donde ya entendemos, ¿no?, que se intentó desdibujar lo que había sido una gran revuelta, tratando de convertirlo en delitos individuales, de personas individuales, y en el sector que eligieron apuntar en este momento, ¿no?, con la criminalización, porque nosotros veníamos mal acostumbrados, a que seamos los militantes o las personas de referencia de los movimientos las que fueran encausadas y demás, pero en ese momento decidieron ir por los vecinos, por la gente de más escasos recursos, por la gente que salió a la calle y le puso el cuerpo a la represión esta que duró alrededor de 6 días, y disciplinando, ¿no? Haciéndoles entender a los vecinos como si esto no fuese una causa propia de cada uno, de que acompañar el reclamo, bueno, tiene este costo. Entendemos que viene un mensaje político y muy potente a través de esto. Por eso denunciamos estas criminalizaciones, porque son simbólicamente muy graves y en cuanto a institución también es una violencia muy, muy zarpada la que se está viviendo acá en Chubut. Vos sabés que recuerdo
mientras te escuchaba narrar todo esto, recuerdo cuando hablamos hace un tiempo, hemos hablado en varias oportunidades con Bernardo Blanco, el director de HAM, Historia del Agua en Mendoza, y él Sí. contaba que una de las cosas que más le sorprendía, le llamaba la atención y encendía todas las alarmas, era esto de haber vuelto a utilizar un artículo que no se usaba desde la dictadura militar para criminalizar a Tal una cual. persona. Y son todos Sí, sí, sí. síntomas. Bueno, eso Sí, exacto. te escuchamos, sí. Eso nosotros lo denunciábamos. Nosotros fuimos también denunciados en mayo de 2021 en la justicia federal por la violación al artículo 194 y nos cansamos de decirlo. O sea, prestemos atención, estamos hablando de hace 4 años ya. O sea, para que se sepa que esto no están haciendo hace 2 años. Y que vienen utilizando, que nadie, ningún gobierno democrático derogó todos esos artículos para penalizar al pueblo que sale a la calle. Ninguno se tomó el trabajo de hacerlo y todos lo aplicaron. Entonces ahí es donde entendemos que la contaminación previa a la contaminación ambiental es la contaminación profunda, social que hay cuando estas empresas empiezan a apuntar a nuestros territorios, porque se corrompe todo, se corrompe el sistema judicial, el sistema político, los medios, la cultura, todo, se han alterado las prioridades de una manera que es sorprendente tener que explicarle a la gente que el agua es importante simplemente porque la necesita para vivir. O sea, cuando ya nos encontramos en este sentido, es como que ahí nos damos cuenta de la violencia y que el saqueo no es solamente emocional, porque estamos con un bajón tremendo que nos cuesta mucho salir de vuelta a la calle. Entonces vienen saqueando ya de antes de instalarse estos tipos, y eso es lo que tenemos que lograr ver para generar herramientas de prevención, o saber a qué nos enfrentamos y prepararnos mejor. Sí, me parece muy importante eso. Hace 2 semanas o 3 tuvimos la presencia de Patricio Iglesias. Él es de Boulogne, de una localidad de acá de Buenos Aires, y lo mencionamos el sábado pasado justamente en una charla con Carlita Wichman de Tierra del Fuego. Patricio hacía una reflexión y decía, estamos todo el tiempo corriendo detrás de los acontecimientos, tratando de juntarnos Claro. para que no se establezca una empresa, para que no continúe el urbanismo, el extractivismo, la actividad que sea que perjudica a una población, a una comunidad. En algún momento nos tenemos que sentar para anticiparnos. Sé que suena muy bueno y parece muy difícil, pero esto más o menos va en línea con lo que vos nos acabas de decir. Si no, estamos corriendo detrás, y me parece que vos mencionaste algo que es muy importante reflexionar, porque no es menor. Esto no comenzó hace 2 años. No. Comenzó hace mucho, y cada uno de los extractivismos, cada una de las provincias damnificadas, Catamarca, San Juan, La Rioja, no vienen de hace 2 años con estas actividades. Entonces me parece que es muy importante despojarnos de todo aquello que se nos cuelga en los hombros para hacernos peso y no permitirnos pensar libremente y decir, ¿qué quiero yo? ¿El bien del prójimo? O, depende de qué color tenga mi prójimo, voy a decir, bueno, voy o no voy a la marcha. Yo creo, y esto es una reflexión personal que me permito, que sé que mucho por ahí no gusta, pero me parece que es fundamental, porque cuando vos hablas con cada uno de los lugares, acá en Ecológicamente, en Radio Parque Vida, tenemos, gracias a Dios, la oportunidad de charlar con mucha gente de diferentes territorios, te dicen lo mismo. Esto no empezó ahora, se profundizó, y estamos frente a personas que realmente no tienen ningún tipo de temor, ni se sonrojan en tomar determinaciones muy drásticas, pero no viene de ahora. No, ni hablar, pero aparte que es profundamente moral, más allá de esto que dice, por ejemplo, el presidente cuando él anuncia que lo político para él no está ligado ni a lo humano, ni a lo moral, no a lo filosófico. Es un error garrafal. O sea, es fundamental que se piense en esos aspectos cuando vos estás tomando decisiones que afectan en el cotidiano de la gente.
Es un error que nosotros pensemos que esto tiene que ver con haber votado mal, ese tipo de cosas, ¿no? De pensar que votás a alguien y entonces le diste vía libre para que haga y deshaga como se le cante y encima responsabilizar al otro. O sea, estamos profundamente dañados como sociedad. Y en ese contexto que también nos atraviesa, porque esto yo lo traía a un encuentro que tuvimos hace unas semanas acá, qué nos está pasando como movimientos y qué parte del sistema que tanto hablamos, del sistema como si fuese ajeno a nosotros, está también dentro nuestro que no nos está permitiendo, no sé, por ejemplo, hacer un buen acompañamiento si se trata de pueblos originarios, o cuando hablamos de pibes marginados y no referentes, y ahí incluso las medidas, las formas de atacar la problemática, el interés cambia, ¿no? De parte nuestra incluso. Entonces, yo veía esto, ¿no? De los espacios donde tenemos que reflexionar, pero también revisar qué parte de todo esto, porque somos víctimas como pueblo de esta opresión, pero también estamos permitiendo algunas cosas, porque este avance no es casual tampoco. Claramente hay multiplicidad de factores que han impuesto, que han hecho que hoy el tiempo sea distinto para organizarnos y demás, porque está costando comer, y con eso ya es un montón para detener y desesperanzar y desmotivar a la gente. Pero mientras tanto, que estás en esa situación, ves en los diarios que tenés 2 vecinos en cana porque salieron a la calle y te hacen salir a defender edificios donde los tipos van a tomar decisiones que nos cagan la vida a todos y no tu territorio porque total te queda lejos. Entonces, la tarea es titánica, pero yo no pienso que sea imposible, si no, no militaría, ¿no? Sí, sí, acabas de decir algo que también es parte fundamental de un razonamiento que siempre invitamos desde este espacio humildemente, y es sabemos todos que tenemos urgencias, sabemos que hay gente que está pasando muchas, pero muchas necesidades, pero en algún momento, además de solucionar esas necesidades básicas, urgentes y prioritarias, necesitamos hacer una reflexión de qué es lo que pasó para llegar a este estado. Porque si no es como Claro, que sí. siempre estamos corriendo para solucionar, bueno, sí, ahora tenemos tal problema. Bueno, listo, pero ¿por qué siempre llegamos a los mismos problemas? ¿No será que nos está pasando eso de no darnos cuenta que cuando empieza a crecer ese monstruo tenemos que decir, che, no, pará porque ya aprendimos de lo que nos pasó? Y eso de Claro. la votación, y ahora la voy a dejar a Emilce Fuensalida, artista que nos está visitando junto a Mariano Sánchez Toranzo, que tiene ganas de hacer algún comentario. Esto de la votación, también Carlita Wichmann nos decía que una vez hablando con un legislador, le dijo no hace mucho, y ella nos decía asombrada y prácticamente espantada, nos decía, y me dijo, bueno, la próxima vez, si alguien no cumple con tus expectativas o lo que querías, con lo que pretendías vos o la comunidad, voten a otro. Pero el daño ya está hecho. Claro, sí, Yo sí, no sí. te voto. Es que es una Es impunidad. exactamente. Es tremendo que alguien te diga, bueno, si yo no puedo hacer lo que vos pretendías y hice todo lo contrario a lo que tu comunidad necesitaba, bueno, vota a otro. Es como Claro, terrible. pero es dentro de todo como un, bueno, joróbense, porque ya estoy Sí, acá, o sea, sí. ahora aguanten 4 años. No, son mensajes realmente terribles. Insisto con algo que decía Emilce al principio, que nosotros tenemos acá oportunamente la participación de Vanina Mariateglia, que es profesora de literatura latinoamericana y siempre está haciendo hincapié en eso de la memoria. La memoria no es solamente una fecha Sí, determinada, la memoria es constante. Es para no olvidarnos de cada uno, cada una, de aquellas que levantaron la mano. No me importa después que me digas, no, ¿sabes lo que pasa? Vinieron a mi despacho y me apretaron. Sí, pero yo no te voté para eso. Si te apretaron, salí y claro. denunciá. Yo quería decir Ah, algo, perdón, sí, adelante. con respecto a una palabra que hice una muestra que es el Imaikui, que es nuestro destino, ¿no? Tenemos la posibilidad de transformar esta realidad a través de cambiar la cultura, porque la cultura en la cual estamos atravesando estas lógicas de pensamiento, estas lógicas que vienen a los territorios de modelos de productividad que vienen contra la vida, tiene que ver también con una postura cultural y que hay que erradicarla
y la postura cultural tiene que ser a través del amor y del afecto hacia todo, porque lo que nos está quedando es hablar de las lógicas de lo que pasa diariamente, una realidad que se ve, pero que es una realidad donde no hay afecto. Entonces, si podemos empezar a transformar desde el amor, eso va a producir un cambio radical en toda nuestra comunidad, porque tenemos una cultura de la competencia que tiene que ser erradicada, porque nosotros no nacimos en una cultura que nos viene transformando, ¿no? Porque la verdad que hoy pensar en estos tiempos es muy desalentador, pero yo vuelvo a pensar en que nosotros venimos de una madre que es la tierra, que nos ama, que todos los días nos da bienestar, ¿no? Porque la tierra nos da sus frutos, la tierra nos da los alimentos, la tierra es como que todos los días produce algo bello para que lo contemplemos. Y hay desafecto por parte de las personas, primero con nosotros mismos y después con todo lo que es la vida, ¿no? Con los insectos, como que no se tiene amor, es como que todo se destruye. Y eso tiene que ver con una manera de vivir, o sea, es volver a cambiar una cultura. Por eso yo digo, está en nuestro destino, en nuestras manos, qué cultura queremos vivir. Entonces, bueno, está en nuestra decisión permanentemente. Yo sé que uno lucha desde lo institucional, pero también hay que hacer una lucha desde el afecto, porque eso es lo que creo que va a traer la transformación que estamos necesitando. Mariano. Bueno, un montón de cosas, ¿no? La verdad, primero saludar al pueblo de Chubut, que nos viene inspirando también como Mendoza, ¿no? En esto de mostrando el camino, porque decían recién, vamos siempre atrás. Y la verdad que el pueblo de Chubut ha estado con iniciativas, ha llevado la iniciativa. Y no hablo solo de las iniciativas populares, que fueron 3, y sabemos que no pudieron conseguir que se traten los proyectos o que se aprueben los proyectos que presentaron, pero consiguieron, y en eso nos muestran el camino, a través de estas iniciativas populares, consiguieron generar conciencia en toda la provincia de lo que era la importancia del agua, de los daños que puede generar la megaminería, y además generaron conciencia y organización. Pasaron, y en esto me pueden corregir, desde tener organización en Esquel a tener organización en toda la provincia. Yo creo que hay que dar un paso más, que es empezar a plantear alternativas a nuestro pueblo, porque uno después va en esta democracia vaciada a votar y todos los proyectos son extractivistas. En Mendoza, bueno, dicen, pero votaron como estaba, y sí, votaban a la segunda alternativa, también era extractivista. Y esto se viene tratando de imponer, por eso es importante la historia, reconocernos. Y en la historia reciente, hace 50 años que nos vienen metiendo en esto de oprimirnos como pueblo para primarizar nuestra economía y ensartarnos en la economía mundial, ¿no? En este capitalismo globalizado, donde la Argentina ya, después de la Segunda Guerra Mundial, ya le asignan el rol de productor de materias primas, minerales, petróleo, y bueno, eso se rompió en su momento de una forma más autónoma, y hace 50 años que vienen insertándonos, y bueno, y para eso las dos formas de alienación más generalizadas de nuestra comunidad son la sobrevivencia, porque la sobrevivencia genera, según Paulo Freire, pensamiento mágico. Entonces, cuando uno tiene pensamiento mágico, es el pensamiento, dice, de las niñeces y de los rotos de corazón y de los oprimidos y oprimidas, que uno ve la realidad como una fotografía que no se puede cambiar y que lo único que uno puede hacer es llevar algo de agua para su molino, pero no se ve una posibilidad concreta, no se entiende cuáles son las causas profundas de lo que sucede.
Y otra forma de alienación que nos han metido a fuego desde la dictadura y después con traiciones y con doble discursos es la competencia, ¿no? Y en los 90 aparte nos metieron, bueno, en la dictadura dijeron el sálvese quien pueda, el no te metas, ¿no? Y bueno, desaparecieron, siempre lo digo y vuelvo a repetirlo, una generación de solidarias y solidarios. Este pueblo se relacionaba distinto, nos relacionábamos distinto. Si echaban a alguien de una fábrica, paraba toda la fábrica. Hoy echan a 200 de una fábrica y nos ocultamos atrás del torno para no ser el 201. Y si te he visto, no te conozco. Entonces, nos han metido a fuego la competencia. Y la competencia en los 90 parte sin código. Entonces, cuando uno compite sin código, gana el que hace trampa. Y uno compite solo contra el mundo. Compite con la familia, compite con los hermanos. Y bueno, entendamos que esto es un proceso que se viene instalando y que necesitamos salir de esto, y se sale con iniciativas. Se sale con propuestas. Decían claramente, hoy la discusión es quienes defendemos a los territorios y a los pueblos que habitamos estos territorios y de los que somos parte, y vuelvo a reiterar, tenemos un destino común, y los que vienen a destruir y a saquear nuestros territorios. Entonces, necesitamos que la política, que debería ser el aceite que lubrica las relaciones de los pueblos y genera que construyamos el bien común y que nos pongamos de acuerdo en las cosas que estamos de acuerdo, bueno, vuelva a hacer eso. Entonces, para eso necesitamos llenarla de contenido. Y me parece que hay que avanzar por ahí. Y bueno, y tomando la ley antiterrorista se impuso en los gobiernos progresistas, ¿no? En el gobierno de Cristina, y la entrega del agua, del manejo estratégico del agua a Mecorot se hizo también en el gobierno de Alberto, a través de Guado de Pedro. Entonces, me parece que nosotros tenemos que plantear alternativas totalmente distintas y animarnos a autogobernarnos, a ir por todo, pues si no, ellos vienen por todo y vienen rápidamente, y esto vamos a una balcanización como Estado, como nación, como Estado. Nosotros planteamos la plurinacionalidad, así que creemos que es un Estado que componemos un montón de naciones y que deberíamos reconocernos como tal. Entonces, este Estado Argentina debería cambiar la lógica, pues si no, vamos a una desintegración. Noelia. Sí, los estoy escuchando atentamente. Bueno. Mira, con respecto a lo que decía la compañera, nosotros estamos dando la batalla a nivel institucional porque también creemos justamente en que la democracia tiene que poder funcionar de una manera, y consideramos también territorios, esos espacios a recuperar. Después, toda la cuestión cultural de sentispensar, que es lo que tenemos que tratar de no dividir, el pensamiento de lo que sentimos, de lo que de que estamos viviendo sobre nuestra madre, y que lo que está pasando no es solamente una falta de amor a la tierra, sino es una violencia, porque reventar lo que te parió es lo más violento que podés hacer, y es lo que estamos haciendo. Entonces, me parece que sí, falta amor, y falta que la violencia que tenemos que sacar hacia afuera tiene que ir direccionada hacia lo que nos oprime, y no hacia quien nos da de comer. O sea, son un montón de formas diversas. Por lo menos esa es la forma en la que yo milito, ¿no? Siempre acompañando a los vecinos procesados, aprendiendo sobre derechos, sobre cómo tienen que funcionar las cosas, pero también bancando la fuerza de la calle o las herramientas del pueblo para luchar, ya sea en una piedra, sea fuego o lo que sea. O sea, yo pienso que no hay una forma correcta de defender la vida, y nos han sembrado esas formas únicas, correctas, que no molestan, que no hacen ruido, que no generan disturbio, que además esto, ¿no?, logran que una sociedad entera nos mire como el enemigo cuando somos los que les estamos tratando de alertar de que tenemos que salvarnos y salvar este lugar. Entonces, es profundísimo el debate, pero lo que se logra imponer es la fatiga. Sí. Sí, decías, Noelia. Sí. O sea, esta cuestión de la fatiga mental, porque es claramente que es profundamente cultural, y cuando hablamos de que es cultural, hablamos de que hay una imposición de formas de pensar que incluso se convierten en formas de sentir, en formas de apreciar.
Entonces, por supuesto que hay que volver a la raíz y al conocimiento que traen justamente los pueblos indígenas, los pueblos que son dueños de estos territorios. Es fundamental que miremos ahí, ¿no? Porque son pueblos que siguen existiendo, de los que seguimos naciendo generaciones y generaciones, y también la forma de resistencia en cada territorio tiene que ver con ese pueblo que preexiste, porque a mí no me va a venir a contar nadie lo que es el sentimiento chubutense a la hora de tener que enfrentar y de tener que salir a la calle. Nosotros somos mapuche tehuelche, tenemos en nuestra sangre y en nuestros territorios la sangre derramada de ancestros que nos dejaron un mensaje. Ahora tenemos la tarea, porque no somos quienes manejamos el discurso, de llevar una contrapedagogía del saqueo hacia afuera con mucha paciencia, con mucho amor en ese momento, en la comunicación con el otro, pero sabiendo que la violencia que desatan sobre nosotros la tenemos que devolver porque hay que poner un límite. Y cuando el pueblo hace eso, lo que hacen ellos es disciplinar, poner la estigmatización por encima de todo, apelar a esa moral que después dicen que no tiene nada que ver con la política, y es un cuento de nunca acabar, pero es cíclico porque es el mismo sistema. Entonces, claro que hay que buscar otra forma de concebir al mundo y regresar tal vez a las raíces, porque me parece que es lo más sano que podemos hacer. Pero el mientras tanto es pedagogía pura, y resistir y enfrentar los miedos, y recuperar lo que queda y tratar de subsanar. O sea, esa es la tarea. Pasa que es muchísimo, y es doloroso. Emilce. No, yo quería decir que, bueno, que primeramente la fragmentación que han hecho en el sistema social se vuelve a unificar desde el amor, desde el afecto. Yo no creo que haya que devolver la violencia con la cual ellos oprimen al pueblo, porque hay que buscar una estrategia que tiene que ser distinta. Cuando viene la violencia, yo no voy a responder con violencia, yo ahí disiento, porque para mí la violencia se responde desde otro lado. El Estado es la antítesis. Y bueno, pero eso, por ejemplo, cuando el Estado te está tiroteando, ese pensamiento no nos funciona porque tenemos que hay que buscar una estrategia, pero no demostrarle, porque si no te pones a la misma altura que ellos. O sea, si el Estado violenta y vos volvés... No es la misma violencia la que viene desde un Estado, desde una institución, que la que devuelve un pueblo que está siendo oprimido. No la comparo para nada. Capaz que en todo caso tendríamos que debatir a qué llamamos violencia, en todo caso, y qué cosas lo son, y pensamos que nos hacen iguales si las respondemos. Nosotros no saldríamos a responder con escopetas, pero no nos vamos a quedar de brazos caídos mientras nos tirotean. Claro, yo digo, bueno, ahí está la lucha, pero no la violencia, porque si yo frente a una violencia respondo con más violencia, estoy en la misma sintonía que ellos, que están esperando que se detone todo. Entonces, para mí, la lucha viene por otro lado, y para mí viene desde la cultura, cambiar la forma cultural que tenemos, la expresión, buscar un nuevo lenguaje, porque también se apropian del lenguaje, y el lenguaje de nuestros antepasados era un lenguaje espiritual. O sea, uno tiene que ir y ver las palabras, ¿no? Porque el destino está en nuestras manos, nosotros tenemos la posibilidad de transformación, pero también tenemos que buscar un nuevo lenguaje, y que no se apropien de ese lenguaje con fines capitalistas, sino que ese lenguaje sea la transformación cultural que estamos necesitando para poder cambiar el rumbo, el sentido de todo esto, ¿no? Porque como recién mencionaba el compañero del buen vivir, que yo lo mencioné también al principio, es una vida diseñada para estar bien, en paz. La tierra da riquezas para todos. El tema es cómo las distribuimos y qué sembramos también. Porque si yo siembro paz, voy a cosechar armonía. Pero si yo siembro violencia, no voy a cosechar paz. Entonces, tenemos que mirar a la tierra, saber qué es lo que sembramos a través de la cultura y ver qué fruto queremos cosechar. Y ahí tenemos una sabiduría enorme, porque la tierra nos da respuestas también. Pero el tema es observar, meditar y salir, ¿no? En este pensamiento de lo que cada día uno tiene que luchar, poder meditar y observar, porque la naturaleza nos trae esa respuesta
para poder combatir este tiempo. Entonces, bueno, me parece que tenemos herramientas. El tema es que, bueno, hay que ver cómo las utilizamos colectivamente. Bueno, y yo para sumar Sí, totalmente de acuerdo. Sí, para sumar un Sí, poco sí. a la charla. Creo que nosotros tenemos que aprender de nuestra historia. Y si hay algo que nos han demostrado nuestros pueblos originarios, nuestras madres de Plaza de Mayo, el pueblo de Andalgalá con más de 800 caminatas por la vida, en Salta más de 400 jueves que se juntan también para defender el agua, es la persistencia. Yo creo que lo más potente que tenemos como pueblo es persistir en nuestra lucha. A veces uno tiene ganas de tirar una piedra y sacarse la bronca, pero eso les facilita a ellos para que nos judicialicen. Y una forma sistemática que han hecho ellas y ellos para tratar de pararnos es judicializarnos. Pasó en Andalgalá, pasó en Jujuy con el Tercer Malón, pasó, y nosotros tenemos que ser muy inteligentes en esta resistencia. Generar el hecho político y cuando ellos arman el aparato represivo, irnos. Enfrentar a ellos con la violencia es donde ellos son más especialistas. Ellos se especializan toda la vida y tienen el uso de la violencia legal y de la justicia, entre comillas. Entonces me parece que nosotros tenemos que ser persistentes, ser inteligentes. La madre de Plaza de Mayo, cuando la policía les vino a decir que no se podían juntar en la plaza, no los agarraron de los pelos a los policías y tenían todas las razones para hacerlo. Empezaron a caminar y no pararon más. Entonces me parece que por ahí viene, por juntarnos, por definir para qué nos juntan como comunidad y ser persistentes y evitar el choque con ellos. Cuando ellos arman el aparato represivo, nos vamos para nuestras casas, volvemos a las 3 horas, volvemos al día siguiente y persistir. Y sabemos, lo he visto en Famatina, que cuando no hay licencia social en un pueblo, muchas veces las mismas mineras se terminan yendo, porque es muy difícil para ellos persistir con una actividad 30 años si la población que los rodea no está de acuerdo. Así que me parece que hay que ser inteligente, no exponerse de más y tratar que en estos tiempos nos generen el menor daño a nuestros pueblos y a nuestros territorios. Y para eso no hay que exponerse, porque ellos te judicializan y ya te desactivan como militante, porque si caes de vuelta, te comes cana. Y con eso, bueno, le arruina la vida a mucha gente, ¿no? Entonces, ser inteligentes Yo creo que y jugar con la no se trata fuerza de ellos, digamos, ¿no? entiendo lo que están diciendo, entiendo hasta dónde apuntan, pero también creo que hay que tener también una conciencia que entienda por qué nos parece que un pueblo que sale a la calle se está exponiendo, porque eso también ha ayudado a que se criminalice, a que tengamos esta mirada sobre la autodefensa de un pueblo, a que tengamos esta mirada de que si nos ponemos nosotros a defendernos estamos siendo tan violentos como ellos. Eso ayuda también al sistema. No creamos que lo que estamos diciendo no tiene un sentido. Recién la compañera hablaba de las palabras. Por supuesto, las palabras son cultura, por eso se imponen los lenguajes y se tratan de erradicar otros. Por eso luego se va transformando el significado de la palabra, como hoy escuchamos sonar la palabra libertad de la mano de una persona totalmente autoritaria y desquiciada. Entonces, es muchísimo. Yo lo que pienso desde mi lugar y por estar en este territorio y por saber que gracias a esa forma que nosotros tenemos de luchar es que no tenemos megaminería, no la tenemos y pretendemos seguir sin tenerla y han sido esos métodos. Entonces, yo creo que tienen que ser todos los métodos. La pedagogía, por supuesto, el amor, la militancia en la calle, explicar, el educar, el desarmar, el dejar de estar comparándonos o tratando de capitalizar cualquier movimiento social en un partido político. Tenemos que dejar de hacer esas cosas que nosotros mismos practicamos y a veces replicamos y no tenemos momentos de reflexión y entender que hay diversas formas de luchar. No una,
No existe una sola. Yo no estoy de acuerdo con esa idea. Estoy de acuerdo con que cada uno elija cuál es la forma que más le parece o la que es posible aplicar en tu territorio, porque yo te puedo contar que acá en las comunidades mapuche no se van a quedar a retirarse cada vez que vengan a cagarlos a tiros o a sacarlos de los territorios como pasa. ¿Entendés? O sea, yo entiendo el concepto, la idea, pero la realidad que vivimos en distintos territorios es diversa. Por eso tenemos organización en todo el territorio y no todos hacemos las mismas cosas. Todos funcionamos, todos nos organizamos. Pero cada territorio, incluso en esta provincia, resiste distinto. No es lo mismo la situación que hay en Rawson con la brutal criminalización y con la represión y con el comando unificado y el disciplinamiento en la calle, que en la meseta, totalmente aislados, con las empresas rondándote todo el tiempo, que en la cordillera, con las compañeras haciendo documentos y haciendo la presentación de la difusión y cuestiones de esas. O sea, cada uno tenemos una forma y esa forma requiere distintas formas de organización. Lo que sí estamos todos de acuerdo es que hacemos pedagogía. Porque si no, yo hoy no estaría tampoco defendiendo a estos 2 vecinos que fueron encarcelados por haber participado en esos momentos. En ese caso yo tendría que decir, no, condeno de esa manera porque no es la forma que yo habilito, entonces que se jodan. Tiene que ver un poco con eso. Yo sé que suena duro, pero hay que reflexionarlo, ¿no? Esto no lo digo como para que ahora se responda, sino para que nos llevemos estas cosas a la casa. Que nuestra moral también está desprotegiendo a nuestros compañeros a veces. Entonces hay que también hacer un trabajo para mí fundamental dentro de los espacios, que aparte se viene proponiendo hace mucho tiempo y todavía nos pasa que a las mujeres nos escuchan muy poco en los espacios. Tenemos que decir las cosas 2 años para que alguien nos escuche o que las diga un compañero. Entonces nos falta muchísimo, muchísimo para organizarnos y poder avanzar y cambiar las cosas, pero hay que empezar en algún momento. Noelia, un placer, esperemos seguir hablando contigo, porque la verdad que fue realmente muy constructiva esta charla, porque me parece que son debates que también son necesarios y urgentes para poder entender de qué manera hay que articular, porque este es un camino largo y lo que parece que se viene también es algo muy difícil si no se organiza, si no se plantea, si no se debate dentro de cada una de las luchas y todas las luchas. Así que muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes y me encantó porque nos vamos todos pensando, creo yo, y eso es súper productivo. Mejor, más no se puede pedir. Seguimos pidiendo acá la libertad para Naum y Damián. Y bueno, cualquier novedad seguro nos vamos a estar comunicando. Muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a vos, te mandamos un abrazo y vamos a seguir en contacto, obviamente, porque también parte de esta charla tiene que ver con la detención de Damián Díaz y de Naum Vargas, que, como nos contaba Noelia, siguen exigiendo que se los libere. Muchísimas gracias, Noelia. Abrazo, chau, chau. Un abrazo grande. Hablábamos con Noelia Silvia, ella es activista socioambiental y comunicadora social desde Rawson. Esto es Ecológicamente en Radio Parque Vida. Me entienden, me bancan. No, hacer reflexión sobre esto que decías vos. A veces a mí me sorprende mucho la sabiduría de las niñeces mapuches. ¿Y por qué es esto? Porque escuchan a sus mayores, aprenden de su cultura, de su historia, mientras que nuestras juventudes, están tan apurados en esto de la competencia que lo que quieren es sacarse a los ancianos de encima. Entonces creen que a los 20 se la saben toda y que los mayores son los que molestan en su carrera por llegar a la cima. Entonces me parece que es muy importante esto, recuperar la historia, recuperar la cosmovisión de los que habitaron estos territorios por cientos y miles de años y entender que esta locura en la que hoy estamos metidos hay que pararla. Y que pararlas pues está en riesgo la vida, así que hay que aprender de nuestra historia,
tuvimos tiempos de un pueblo digno, justo y de una comunidad bien distinta, en armonía con sus territorios. Y la gente que vive en la cordillera, la gente que se va a vivir al campo, va a vivir más sanamente, no quiere ese mal desarrollo que nos proponen, ¿no? Si uno se fue a vivir al medio de la montaña, no es para que le exploten 24/7 a 20 kilómetros de tu casa, pues se termina eso del vivir bien o el buen vivir que buscamos, que tiene nada que ver con ese mal desarrollo que nos proponen. Así que generar conciencia, elevar, juntarnos y encontrarnos con para qué importantes. Yo a mis hijos les digo rebeldía con causa. Rebeldía con causa. Pues la rebeldía por la rebeldía en sí no sirve, sino con causa. Y bueno, y ahí ponerle el cuerpo. Y antes utilizaste otra palabra que es muy importante, inteligencia. Y no artificial, inteligencia realmente humana, con un sentimiento. Inteligencia, a ver, yo divido al mundo, a las personas, a la humanidad en dos clases, ¿no? Inteligentes o no inteligentes, sino buena gente o mala gente. Después, dentro de los dos grupos, hay gente más o menos inteligente, más o menos consciente, más o menos... pero si estás del lado de los que... de la buena gente y que sos nutritivo con tu comunidad y con el territorio que habitas, estás del lado que yo creo que... de este lado. Del otro lado está la gente tóxica, que en general son muy inteligentes para hacer daño y no entienden, obviamente. Esa inteligencia no les ayuda a ver que están yendo contra sus propios intereses como raza, como humanidad, como ser vivo, ¿no? Que habita este territorio. Hoy estaba viendo de esto de los ricos queriéndose ir a vivir a Marte. Bueno, podrían irse rápido y dejar que los que queremos estos territorios y este mundo lo sigamos cuidando y viviendo en armonía, ¿no? Todas las especies, toda la vida que somos parte de estos territorios. Vos sabés que recién decías, bueno, del lado de aquellos que pergeñan maldad e inteligentes. Bueno, una vez la profe Vanina nos trajo algo muy interesante de Hannah Arendt, que es la vanidad del mal, y que la teoría de esta mujer implica que algunos son inteligentes, algunas, y los demás siguen un comportamiento. Bueno, y estamos rodeados de aquellos que siguen un comportamiento, y muchas veces escuchás argumentos que dicen, bueno, ustedes tienen que permitir que se progrese, tienen que permitir que se instale tal empresa o cual empresa, porque así se van a generar puestos, y vos decís, no escuchaste nunca a nadie, como decías vos, de aquellas que viven en un cerro, en una montaña, porque tenés que ver qué es lo que sucede una vez que van esas empresas que dicen que van a generar lo que vos estás defendiendo viviendo a muchísimos kilómetros de distancia. Bueno, es así, entrar en conciencia. Y el tema es que nuestro pueblo está gran parte oprimido por la precariedad laboral, por el clientelismo. Son instrumentos de precarización, de generar que nuestro pueblo sobreviva y esté atado, de opresión, no son de liberación. Los derechos universales empoderan, los derechos focalizados, el clientelismo, la precarización oprime porque vos tenés que bajar la cabeza ante los poderosos. Y después otra reacción que genera, y en esto estoy profundizando en una nota para el tercer libro contra el extractivismo de Mauricio Cornaglia, que me pidió una nota y me ha hecho perder el sueño varios días, en esto de que los oprimidos emulan al opresor. Entonces terminan funcionando sobre las necesidades y deseos de su opresor y no sobre sus necesidades y deseos. Entonces terminamos votando de esa forma y tenemos un pueblo, vuelvo a decir, oprimido por estas dos cuestiones mayoritariamente. Entonces, Freire, para cerrar, Paulo Freire dice que al oprimido no hay que darle cosas, clientelismo, paternalismo, sino sacarle al opresor de adentro y que pueda volver a funcionar como un sujeto de derecho y focalizando sobre sus necesidades y deseos, que son los de su pueblo y de su territorio. Entonces, hoy estamos alienados, por eso nos pueden hacer todo esto, alienados y oprimidos. Así que hay que cambiar esa historia y se cambia, y yo tengo muchas ganas de que suceda, mucha esperanza de eso.
el Pachacutí. Entrar en conciencia es un momento que plantean nuestros pueblos originarios de mayor conciencia. Y eso lo da la defensa por la vida misma. Así que vamos por ese camino, el agua nos muestra el camino y me parece que ahí tenemos que ir, a juntar. El agua no entiende de fronteras, no entiende de dueños, no entiende de propiedad privada y sí entiende de vida. Y es generadora de vida, así que ahí tenemos que estar peleando con ella. Bueno, muchas gracias por haber venido y felicidades para vos. Más allá de estos contextos que se nos dan, que nos rodean, sabemos ambos y sentimos acá con Emilce, también compartimos que hay mucha fe, mucha esperanza, porque hay una convicción y hay algo que es fundamental, que es amor justamente. Aunque parezca todo tan así fácil de decir, hay un sentimiento que surge, por el contrario, a lo que se ve del otro lado. Bueno, les agradezco mucho. Y yo creo que tenemos una ventaja, nuestros pueblos, que han luchado contra los extractivismos, las asambleas, que hemos generado confianza política. Entendemos quién es quién se corta solo, quién hace lo que hace por intereses y quiénes están del lado correcto. Así que eso en política es muy importante y me parece que tiene que ser nuestro capital para poder proponer y construir una alternativa de liberación para nuestro pueblo. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, muchas felicidades y buen comienzo de año. Gracias. Y nos vemos, me invitan la próxima. Obviamente el que sí. El próximo año nos me invitan, ahora no hay tiempo para. Y contanos después este año. si cumpliste con la familia. Eso después les cuento. Esa es la militancia más difícil de todas, no se preocupen. Bueno, Emilce, mientras se retira nuestro amigo Mariano. Bueno, ¿cómo la estás pasando? Y bueno, y todas estas reflexiones que tienen que ver con esto que hablábamos recién. Y la estoy pasando excelente, se pasa el tiempo con una velocidad impresionante, pero bueno, me quedé pensando en todo lo que hablamos, ¿no? Y que en este hablar vamos construyendo una cultura de lucha, ¿no? De resistencia, de poder tener esa esperanza por detrás por delante del camino, un horizonte que se vea con una luz en tanta oscuridad, ¿no? Y bueno, recordaba una palabra que es el yanderecó, que es nuestra forma de ser, de nuestros pueblos, y volver a poder tener esa genuinidad de poder expresarnos desde nuestra memoria, ¿no? Y poder comprender que el legado que hubo antes de la colonialidad era un legado de amor por la tierra. Y entonces esa forma de ser, volverla a aplicar en estos días tan oscuros, tan necesarios, donde la sabiduría andina, la sabiduría amazónica, la sabiduría de nuestros territorios de Mesoamérica también, nos han marcado un camino que yo creo que si lo investigamos y lo desarrollamos va a traer mucha respuesta a este tiempo. Y una de las palabras o una de las expresiones, esa cruz chacana, esa cruz que aparece en Mesoamérica, que es la idea de una comunidad unida, y que eso es lo que va a resistir estos tiempos adversos, ¿no? El estar unido y unida a el hermano que lucha por la vida, eso ya es un montón. Y que vamos a dejar esa huella, ¿no? Para las generaciones de lucha, de comunidad, de decir yo a esta situación la enfrento con mi hermano, no estoy solo. Yo me uno y resisto, y que todas las luchas por nuestros derechos, ¿no? Porque a veces uno dice un derecho, pero un derecho a veces fueron cientos de años para poder tenerlo, ¿no? Entonces es como que no podemos, a través de un DNU, de un decreto, avasallar con la sangre de muchas personas que han muerto para que uno pueda tener un derecho de libertad. Una palabra que en este tiempo está muy prostituida, ¿no? Pero que la libertad es real cuando se lucha en comunidad, se lucha junto al otro. Y entonces la vamos viviendo todos. Y bueno, ese es mi mensaje para terminar el año.
Un mensaje hermoso, y hablabas de comunidad, y justamente hacíamos mención durante casi todo el programa a la gente de Mendoza. Es por eso que vamos a hablar con Emma. Ella es parte de la Asamblea de Autoconvocados por el Agua de Tunuyán. Así que si saben de comunidad, vaya, ahí están los vecinos y vecinas de aquella región. ¿Cómo estás, Emma? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Gracias a vos por comunicarte con nosotros, y bueno, hoy prácticamente durante todo el programa veníamos charlando de cómo enfrentar estos momentos tan difíciles, tan avasallantes por un lado, tan profundos y de tanta aceleración en cuanto a criminalizaciones, estigmatizaciones, despojos, y bueno, un cambio de cultura proponía Emilce. Mariano Sánchez Toranzo, que recién acaba de dejar la mesa, se tenía que ir porque tenía un compromiso familiar. Él decía, bueno, tenemos que ser también inteligentes, y bueno, movernos con inteligencia, movernos en comunidad. En la canción de José Luis Aguirre decía, mirarnos a los ojos por aquellas generaciones que van a venir, despertar la memoria. Y ustedes todo eso lo sintetizaron aquella vez que se juntaron para decirle no a la megaminería, y ahora hace muy poquito también, más allá que los resultados no sean los esperados. No, claro. Pero bueno, lo que sí estamos, lo estuve escuchando y lo que estamos haciendo ahora realmente es eso lo que comentaban ustedes, hacer comunidad, porque la crisis civilizatoria que estamos atravesando se va a resolver en comunidad, o sea, colectivamente, y no por el individualismo. Entonces, ahora lo que se está viviendo en muchos puntos de la provincia de Mendoza es eso, es hacer comunidad. Hay mucha gente autoconvocada, gente de todos los ámbitos sociales y económicos que se juntan, porque en Mendoza ustedes hablaban de la memoria, y bueno, en Mendoza está la memoria del agua. Bueno, ustedes están en Buenos Aires, lejos, tal vez no conocen tanto nuestra realidad acá, pero en Mendoza hay una provincia con un clima semidesértico y dependemos totalmente del agua. O sea, nuestra agricultura, que es muy rica y variada, existe porque hay riego. Sin el riego, con el agua que baja de la montaña, nada crece. De hecho, una agricultura de oasis, una vitivinicultura de oasis, así se llama. Entonces dependemos totalmente del agua. Y hoy está, o sea, por eso hace años, décadas que el pueblo de Mendoza defiende a rajatabla, a regañadientes, el agua, y que no entre la megaminería en la provincia. Ahora estamos en una situación muy crítica, o sea, como vos decías, si bien hay muchísimas manifestaciones, estamos ante un gobierno muy autoritario, bueno, que tiene también mayoría en las dos cámaras, que ha aprobado la declaración de impacto ambiental del proyecto San Jorge, que es una minera de cobre en Uspallata, en la naciente del río Mendoza. El río Mendoza abastece en agua potable al Gran Mendoza y a toda la parte norte de Mendoza. Entonces es directamente el agua potable y para riego que está en peligro. Y bueno, cuando la gente por fin se ha dado cuenta de la magnitud de la amenaza, y bueno, naturalmente, como en el 2019, ha salido a la calle y estamos en un proceso fuerte de resistencia. O sea, en Tunuyán es una ciudad 80 kilómetros al sur de Mendoza capital, llevamos 20 días sosteniendo un acampe las 24 horas del día en la Ruta 40. En Tunuyán pasa el río Tunuyán, y sobre el río Tunuyán está el acampe, y bueno, es una hermosa comunidad que se va organizando para, bueno, mostrar su resistencia a estos proyectos
extractivista y de muerte, porque realmente es eso, o sea, no existe megaminería sustentable como Cornejo y su banda trata hacernos creer, ¿no? Sí, recién decías algo muy importante respecto de la megaminería, porque no solamente hay contaminación, sino que hay pérdidas de vidas. Y esto, aunque suene por ahí muy tremendista, es cierto porque pasa todo el tiempo en todos los lugares donde se desarrolla este tipo de actividades. Y en cuanto a la persistencia, ustedes, es algo, una palabra que también se utilizó mucho hoy en el programa, esto de persistir, Mariano la utilizó varias veces, es importantísimo. El pueblo de Mendoza nuevamente le dice no a la megaminería, más allá de los poderes y que los poderes tengan sus complicidades, sus intereses, y que la persona que hoy gobierna la provincia haya hecho campaña diciendo que no a la megaminería, y bueno, una vez que ha llegado al poder ha demostrado todo lo contrario, tal cual nos han contado en tantas veces Marcelo Romano, como diferentes actores en cuanto a la lucha ambiental. No hay licencia social, y la persistencia que tiene, la memoria activa que tiene el pueblo mendocino, realmente, como nos dicen más de un lugar, en más de un lugar, es un Hola, ejemplo. se me corta. Hola, ¿ahí nos escuchás, Emma? Hola. Hola. Hola, ¿nos escuchás ahí? Hola. Bueno, pero es importantísimo. Ella hablaba de una persistencia de acampes y que el pueblo sigue, Emilce, o sea... Sigue la lucha, y eso es, bueno, la verdad que me da alegría de ver eso que es comunidad. Es fundamental esto, no dormirse. Hoy hacíamos referencia con Marcela, a la tarde lo mencioné también en Ecológicamente, esa siesta cómoda y rancia que no deja que muchas personas más se den cuenta qué es lo que nos está sucediendo. Cuando estuve en la Plaza Independencia frente a la legislatura, ver los niños pequeños con sus pancartas a favor del agua, ¿no? Que el agua es vida, de ver a toda la comunidad mendocina, ¿no? Sabiendo de que el día martes la legislación fue el día miércoles que se votó, los legisladores votaron a favor de la ley de megaminería, pero me acuerdo que empezaron a venir las caravanas de distintos departamentos, ¿no? Y eso me parece maravilloso, porque es un pueblo despierto en lucha de ese bien común que es el agua para todos, y donde están despiertos para enfrentar esa batalla que, bueno, esperemos que salga a favor de los territorios y de las comunidades y de la vida, ¿no? Hablando de justamente de la escasez del agua, de lo que es el desierto de Mendoza, de lo que valoriza la gente y la comunidad, hoy, hace un día, pero yo lo vi hoy, justamente Diego Berger, el CEO de Mecorot, decía: los argentinos se tienen que adaptar a la cultura de la escasez. Es el CEO de Mecorot. Bueno, nos empiezan a decir cosas que nos venían advirtiendo hace mucho tiempo, la gente de Fuera Mecorot, Julián Peñalosa también de Tunuyán, bueno, tantas personas que nos venían diciendo: atención, porque un día nos van a empezar a decir cómo tenemos que administrar el agua. ¿Quién? Vos que nos estás escuchando, yo, Emilce, bueno, Marcela, Lucas, Gabriel, nosotros tendremos que cuidar el agua, mientras tanto una empresa va a poder disponer de las cantidades que le plazca para hacer las cosas que después nos dirán es porque va a traer una lluvia de inversiones. Bueno, no abras el paraguas porque seguramente no va a haber lluvia de inversiones, y bueno, así estamos. Tenemos que despertar de esa siesta rancia y cómoda. Es así, hay que despertarse y hay que activarse, y bueno, como yo siempre digo, mirar, ¿no? Con esperanza
que en comunidad podemos transformar esta realidad, que, como sigo diciendo, hay posibilidades de transformación, pero tiene que ser una unión colectiva. Así es. Bueno, ¿cómo la pasaste? Hermoso, la verdad que se me pasó volando el programa, No, pero la verdad que disfruté mucho y me sigue resonando muchas palabras y bueno, reflexionando este tiempo complejo, pero que también este tiempo nos va desafiando a ver qué postura uno toma, ¿no?, frente a la realidad. Y si es una postura de lucha o, como vos decís, esa rancia siesta donde no me despierto a la realidad que estoy viviendo. Y bueno, es un desafío también estas adversidades, porque van marcando quiénes realmente somos, ¿no? Entonces ese es un buen desafío también para ver qué resultado va a arrojar la historia en unos años. ¿Cómo la pasaron en la operación técnica? Pulgar para arriba de todos, sí. Lucas, Marcela, la productora, Gabriel Soria tiene la gorra. ¿Por qué la gorra para atrás? Para estar más atento. Para hacerse el rapero por ahí. Tenés que venir un día a rapear, ¿eh? Porque eso lo tenemos pendiente, ya lo hiciste una vez. Rapea, así. ¿Es rap lo que haces? Sí, dice. Muy bien, me gusta que diga que es rap y no que le ponga otro nombre. Es rap. Y mira, me voy a despedir con esto que escribió un amigo, Sergio Albino, en Confesiones al Río, un libro que nos regaló que es precioso. Se lo tengo prometido a un par de personas y no estoy cumpliendo. Ahora me acabo de acordar. Y lo digo al aire, para después cuando lo escuche me acuerde y les haga llegar unos ejemplares a estas personas que les he prometido. Dice: cuando el cuánto le gana al cómo, está todo perdido. Wow. Simple. Una frase. Es fuerte, es muy fuerte. Cuando el cuánto le gana al cómo, está todo perdido. Hermoso. Sergio Albino, muchas gracias. Voy a agradecerte todo el tiempo cada vez que leo algo de este libro, Confesiones al Río. Me parece maravilloso porque en una frase nos sintetizó el programa. Esto es Ecológicamente, mi nombre es Willy Cáceres y a vos te digo que sigamos caminando juntos, juntas, juntes, abrazándonos, queriéndonos, amándonos, aprendiendo a cuidar, a querer, a amar la creación. Muchas felicidades. Mari, come pum, buenas tardes. Mari, come tú, come pum. Que tengan un buen camino, come rupú, come raquiswam, buenos pensamientos, peum manguén, que los buenos sueños acompañen a ustedes. Tengo en mi alma un huracán que barre todo afán, desafiando las tormentas de mi historia más incierta. Dominar fuertes vientos de violencia o pensamientos, derrotar a un enemigo que habita dentro conmigo, luchar contra el mal que nos quiere dañar, volvernos a encontrar después de pelear en el cielo o en el campo, la victoria alcanzar.
para morir. Oh, morir para vivir. Sembrar nuestra semilla, nuevos plantíos de vida, entrañas de inquisición, armada invencible destrucción, armas de un infierno al que tú y yo hemos muerto. Luchar contra el mal que nos quiere dañar, volvernos a encontrar después de pelear. En el cielo o en el campo, la victoria alcanzar. Almería, desierto total, ambición de un rey fatal, oraciones de una mujer que vio a su pueblo renacer. Luchar contra el mal que nos quiere dañar, volvernos a encontrar después de pelear. En el cielo o en el campo, la victoria alcanzar. En el cielo o en el campo, la victoria alcanzar.